Bendito sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Grande es nuestro Dios, digno de ser alabado y de ser glorificado. Bendito sea. En esta hora pues le pido a mi Padre Celestial que permita que el Espíritu Santo llegue donde quiera que se encuentren ustedes, todos aquellos que van a escuchar el mensaje, y que el Espíritu Santo sea ayudándoles, tratando con cada uno de ustedes, cualquiera que sea el problema, cualquiera que sea la necesidad, cualquiera que sea la enfermedad, cualquiera que sea el problema que esté causando en ustedes tristeza, angustia, ansiedad, soledad, lo que sea, pues que sea nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, sea Él sustentando a cada una de las personas que van a escuchar y que van a atender a la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. Esto nos quiere decir que confiemos en Él, porque Él es nuestro Dios grande y maravilloso. Así que en el nombre poderoso de Jesús, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Estemos atentos, gente, a la palabra de Dios. Estemos alimentándonos de la palabra de Dios, porque así como necesitamos el alimento para alimentar nuestro cuerpo y no se debilite, así también necesitamos alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro ser interior. Necesita ser alimentado por la palabra de Dios, porque Jesús dijo: no solo de pan va a vivir el hombre, sino que va a vivir también de la palabra de Dios, nutriéndose de su palabra, llenándose de esa palabra viva, eficaz, y esa palabra de verdad, porque la palabra de Dios es verdadera. En el nombre de Jesús, Dios les bendiga a todos, Dios les bendiga a todos y a todas, Dios les bendiga en gran manera. En esta hora pues quiero compartir este mensaje con ustedes, esta lectura, y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que la declaración de confianza que tenemos que declarar esa confianza. Tenemos que creer en nuestro Dios Todopoderoso, que Él está en los cielos y que Él nos está escuchando. Y así como Él derrama la lluvia sobre la tierra y la tierra germina, ¿verdad?, da fruto para alimentarnos, entonces así mismo que creamos que la palabra de Dios nos va a alimentar y va a nutrir todo nuestro ser, porque lo necesitamos, gente. Sin Dios no somos nada en este mundo. Sin Dios, gente, somos personas que el viento nos agarra como hoja seca y nos va llevando de un lugar para otro hasta que somos destruidos. Pero si estamos fundamentados en la palabra del Señor, entonces vamos a creer en lo que la palabra nos dice. ¿Ves? Así es de que la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña, y el apóstol Pablo decía: ¿quién me va a separar del amor de Dios? Ni la muerte, ni ángeles, ni potestado, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo porvenir. O sea, nada, absolutamente nadie tiene que separarnos del amor de Dios, ¿verdad? Porque la misma palabra nos enseña y nos decía el Señor: aquel que no deje todo y me siga no es digno de ser mi discípulo, no es digno de seguirme. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que primero en nuestra vida tiene que ser nuestro Dios, segundo tiene que ser nuestro Dios, y tercero tiene que ser nuestro Dios. Él es nuestra confianza y Él es el único que nos puede ayudar en todo
en todo lo que necesitemos, siempre y cuando estemos seguros. Clamemos, ¿verdad? Clamemos, aunque no lo sintamos, aunque pensemos de que no nos está escuchando, aunque pensemos que no está ahí con nosotros, pero la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que Él desea que toda aquella persona que se acerca a Él crea que Él está ahí escuchándote. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, declaración de confianza es el tema de este momento. Y la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 31, el salmista decía, confiado, dice, en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Y el salmista, ¿verdad?, declaraba, y el salmista le pedía al Señor y le decía, en ti, Jehová, en ti, Señor, en ti, mi Dios, he confiado y no sea confundido. Señor, no permitas que yo sea confundido. No permitas, Señor, que yo me aparte. No permitas, Señor, que yo dude de tu palabra. No permitas, Señor, no lo permitas, ¿verdad? Ayúdame. Él le decía, ayúdame, líbrame en tu justicia. Líbrame, Señor, porque tú eres justo, tú eres piadoso, tú eres misericordioso. Líbrame, Señor, en tu verdad, porque tú eres verdad, tú eres el verdadero. Bendito y alabado sea el Señor. Y en el versículo 2 dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y el salmista, ¿verdad?, le decía, porque era un hombre, ¿verdad?, que Dios lo había escogido. Y cuando Dios escoge a una persona, entonces el maligno, ¿verdad?, lo persigue y lo persigue para destruirlo. Lo persigue para que se corra. Lo persigue para hacerlo desistir, para que no crea. Pero la palabra de Dios nos enseña en Efesios 6 en adelante, dice, resistí al diablo y él va a huir. Resistí, soportar, porque él va a huir. Entonces nosotros tenemos que estar firmes, nosotros tenemos que estar confiados, nosotros tenemos que estar seguros de que Dios nos está escuchando. Y David decía, inclina, Señor, inclina tu oído, ¿verdad? Y dice, líbrame, dice, sé tú mi roca, Señor, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Bendito y alabado sea el Señor, porque decía David, ¿verdad? Inclina. En Segunda de Crónicas 7:14 es una promesa muy importante para nosotros, porque el Señor decía, si mi pueblo se humilla, si mi pueblo me invocan mi nombre, si mi pueblo se inclinan hacia mí, dice el Señor, entonces dice, ¿verdad?, yo los voy a perdonar sus pecados, voy a perdonar sus errores, voy a perdonar sus fallas, dice, ¿verdad? Y voy a sanarlos, voy a sanar, voy a curar sus heridas, voy a limpiarlos, entonces voy a curarlos, ¿verdad? Y entonces, y dice la palabra, y mis oídos, dice el Señor, mis oídos van a estar siempre atentos
al clamor. ¿Al clamor de quién? Al clamor de mi pueblo. Bendito y alabado sea. Por eso es que David, ¿verdad? Dice declaración de confianza. Tenemos que declarar que Él es nuestro Dios, que Él es el que nos fortalece. Miren, la palabra de Dios nos enseña en Primera de Reyes, Primera de Reyes 18, dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que en el tiempo del rey Acab y esta mujer Jezabel esta mujer ¿cómo que se llama esta? Bueno, que persiguieron, ¿verdad? Persiguieron a los profetas. Fue en el tiempo de Jezabel, ¿verdad? Y en el tiempo del rey Acab, el tiempo de Jezabel, pues era una mujer muy mala, era una mujer perversa, maligna, ¿ves? Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que Elías, bueno, entonces yo les estoy hablando acerca de que Dios nos escucha, ¿verdad? Entonces Elías se había escondido porque pensó de que esta Jezabel había matado a todos los profetas, ya, pero Dios pues habló con él cuando estaba en la cueva y le dijo, bueno, levántate, sal de esa cueva. Y vemos pues la historia, si la leemos, ¿verdad? De que Elías salió, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Elías se llegó el momento en que se encontró con Acab. Y dice que en el 17, dice, vio a Elías y le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? O sea, ¿eres tú el que tienes con ansiedad a Israel? ¿Eres tú el que tienes con miedo a Israel? ¿Eres tú el que tienes el que tiene turbado a Israel? Le dijo, ¿verdad? Pero Elías él le respondió, yo no he turbado a Israel, ¿verdad? Sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Tú eres el que está perjudicando a Israel, le dijo Elías, ¿verdad? Pero vemos de que Elías convoca. La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y dice de que entonces convocó a todos los a los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y entonces Elías les dijo, ustedes van a escoger si se van a ir con los Baales o se van a ir con Dios verdadero. Y vamos a hacer la prueba, cuál es el Dios de verdad. Y entonces, y la cosa pues de que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que invocó luego en el 24, invoca luego vosotros el nombre de vuestro Dios y yo invocaré, dice, al nombre de Jehová. Entonces Elías, ¿verdad? Reunió a los profetas de los Baales y entonces y le dijo, voy a demostrarles quién es Dios, si el Dios de ustedes, el Dios Baal o el Dios de Israel, el Dios verdadero. Y entonces prepararon, ¿verdad? Prepararon un toro, prepararon una comida y entonces prepararon el altar y entonces le dijo, ustedes van a poner ahí en el altar, van a poner el buey, el toro preparado, pero no le van a poner fuego, sino que ustedes van a decirle a su Dios que el fuego descienda para que se cocine y se consuma, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos enseña de que aquellos, dice, y ellos tomaron el buey
que le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía. Todo ese tiempo estuvieron gritando y diciendo, bueno, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos. Y si te agrada esta comida que te hemos preparado, responden. Y entonces Baal era sordo, parece que no escuchaba. Era ciego porque tenía ojos y no veía. No olía el olor a la comida porque tenía nariz y no sentía el aroma. No podía comer porque tenía boca y no comía, tenía manos y no palpaba, tenía pies y no caminaba. Esos son los ídolos, de los Baales. Esos son los ídolos, ¿verdad? De los dioses ajenos, de mentira. Entonces dice la palabra de Dios de que, pero no había voz. Entonces Elías comenzó a burlarse de ellos. Y entonces les dijo, Elías se burlaba de ellos en el 27, diciendo, grita en alta voz, porque Dios es. Griten, porque si Él es Dios, griten. Entonces, y les digo, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarles. Y ellos clamaban y gritaban y se sacaban, dice, dando voces, y se sajaban con los cuchillos y con las lanzas conforme a su costumbre, se hacían daño, ¿verdad? Para ver si de esa forma agradaban a su Dios. Y entonces, ¿qué pasó? Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, dice, hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. ¿Ves? No escuchase. Y David decía, inclina tu oído, Señor, y líbrame. Inclina tu oído, Padre bendito. Y entonces viene y dice de que Elías, ¿verdad?, se burlaba de ellos. Y entonces dice que Elías edificó el altar, ¿ves? Y entonces y cortó, dice, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, ¿ves? Y entonces y dijo, llená 4 cántaros de agua y derrámala sobre el holocausto, ¿verdad? Y sobre la leña, y dijo, hacerlo todo. Bueno, y lo hicieron. Entonces dice la palabra que cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y le dijo a Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, ¿verdad? Entonces dice Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. Manifiéstate, Señor, que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Bendito y alabado sea el Señor, porque cuando somos siervos de Dios, entonces Dios está atento al clamor de su pueblo. Él está atento al clamor de sus hijos, porque dice la palabra de Dios allá en Juan que Dios ama al pecador, pero al pecador que se arrepiente. Pero al pecador que no se arrepiente, a este no escucha. Bendito sea nuestro Dios. Y entonces dice, responde Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú eres Jehová y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego del cielo, dice, ¿verdad? Y consumió todo el holocausto, la leña
y hasta el agua. Bendito y alabado sea. Y aún dice, lamió el agua que estaba en la zanja que habían preparado. Bendito y alabado sea. Y entonces el pueblo se postró ante el Dios verdadero, porque nuestro Dios es Dios de verdad, no es Dios de mentira. ¿Ves? Por eso el salmista dice, ¿verdad? Declaración de confianza. Tenemos que declarar que nuestro Dios es verdadero, que nuestro Dios es real, que nuestro Dios nos escucha. Aunque nosotros no lo miremos, aunque nosotros no lo sintamos, aunque pensemos de que Él está callado, pero no, Él no está callado, sino que Dios está esperando, nos está viendo a ver si de verdad nosotros tenemos confianza, si realmente creemos en Él, si realmente tenemos paciencia. ¿Ves? Miren, les voy a contar una anécdota. Dice de que había un padre que tenía un hijo, ¿verdad? Un niñito. Y el niñito andaba corriendo de un lugar para otro. Y el padre estaba leyendo el periódico. Él estaba leyendo el periódico. Y entonces el niñito, ¿verdad? Se arrimó cansado y le dice, papá, tengo sed. Y entonces el papá siguió leyendo el periódico y el niñito se fue y siguió corriendo. Regresó y le volvió a decir, papá, papá, tengo sed. Y él siguió leyendo el periódico y el niñito se fue. Y entonces dice que la tercera vez ya el niñito lo jalaba, ¿verdad? De la camisa y le decía, papá, 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 tengo sed, ya te dije que tengo sed, levántate y dame agua que tengo sed. Y entonces vino el papá y le dijo, está bien, te voy a dar porque ahora sí creo que tienes sed. Porque las otras veces no tenía sed, porque venías y te ibas, venías y te ibas, pero ahora sí tienes sed, ahora sí te voy a dar el agua porque la necesitas, ¿ya? Entonces así es nuestro Dios. Él quiere que nosotros insistamos, Él quiere que nosotros resistamos. ¿Ves? La palabra de Dios nos enseña y nos dice, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad? En el Salmo 37, dice la palabra de Dios en el Salmo 37, dice, deleítate, dice, a sí mismo en Jehová, y Él va a conceder. Dice 37:4, dice, desde el 3, dice, confía en Jehová, ten confianza en Jehová y haz el bien, siempre haz el bien, siempre, ¿verdad? Piensa bien, actúa bien, haz el bien sin importar, como dice el dicho, a quién, haz el bien siempre. Que Dios, ¿verdad? Te va a regresar, porque lo que tú siembras, eso va a cosechar y Dios te va a regresar. Entonces dice, confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Te vas a apacentar de la verdad. Apacentar, como cuando una oveja se apacienta en el pasto, ¿verdad? La oveja está ahí en el pasto y está comiendo. Entonces nosotros nos vamos a apacentar en la verdad. Vamos a comer de la verdad. Vamos a comer de la palabra de Dios. Dice, deleítate a sí mismo en Jehová. O sea, esto quiere decir, ¿verdad? Gózate, gózate en Jehová. Alégrate en Jehová. Si estás triste, pues entonces ora. Si estás alegre, canta. Y si estás enfermo, pues entonces dice, llama a los ancianos de la iglesia, llama a tus hermanos para que oren, porque la oración del justo, dice, puede mucho. Y donde están 2 o 3 congregados en su nombre pidiendo
por lo que sea, ¿verdad? Por la enfermedad, por la tristeza, Dios va a responder. Bendito y alabado sea el Señor. Dice, encomienda, dice la palabra de Dios, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dice, encomienda. El Señor nos manda y nos enseña que encomendemos nuestra vida al Señor cuando estemos en la casa, cuando salgamos de la casa, cuando vayamos a dormir, cuando estemos en cualquier lugar. Dice la palabra de Dios que encomendemos nuestra alma al Creador. Dice, y confía en Él, dice, y Él hará. Él va a hacer. Ten paciencia, ten confianza, que Dios va a conceder las peticiones de tu corazón, pero que tú tengas confianza, que va a ser a la hora de Él. No es a la hora que tú quieras, sino que a la hora que Él desee hacerlo, si es la voluntad de Él, porque tiene que ser la voluntad de Él, no la de nosotros, ¿ves? Porque Él sabe lo que a nosotros nos conviene mejor, si aquello nos conviene o no nos conviene. Y entonces dice la palabra, exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía, ¿ves? Entonces dice, y Él te va a exhibir, así como exhibió a Elías cuando le dijo, Señor, desciende y consume este buey, esta leña y esta agua. Y el Señor descendió, exhibió que el Dios de Elías era un Dios de verdad, ¿verdad? Y entonces dice, y tu derecho como el mediodía. Entonces Él va a responder al derecho que tú tienes como su hija, como su hijo legal. ¿Ves? Porque dice la palabra de Dios de que somos sus hijos, dice, ¿verdad? En Juan, la palabra de Dios nos enseña en Juan, bendito sea Señor. Entonces dice en Juan 1, dice la palabra de Dios que somos hijos de Dios. Bendito sea Señor, que se pegan las letras, se pegan. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Juan, el Cordero de Dios. Se me pegan las hojas de esta Biblia. Entonces dice, ¿verdad? Dice, más a todos los que le recibieron, dice, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, o sea, les dio el derecho de ser hijos de Dios, ¿verdad? Dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, o sea, no son engendrados como dice la palabra de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ¿verdad? O sea, no son engendrados por besos y abrazos, o por deseo o por pasión, sino que son, dice, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Ves? Entonces dice la palabra de que somos hechos hijos de Él. Y como somos hechos hijos de Él, entonces dice de que tenemos el derecho, tenemos la potestad. Y Él nos va a exhibir, dice, ¿verdad? Como al mediodía, como la luz. Él nos va a exhibir como la luz. Bendito y alabado sea el Señor. También la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Dice en Lucas 10, bendito sea nuestro Dios, el tiempo se va veloz. Entonces, dice Lucas 10, ya el último versículo, porque ya se me fue el tiempo. Lucas 10, y es 38 y 42. Dice la palabra de Dios de que estaba María y Marta, ¿verdad? Pero dice de que Marta estaba, era una casa, ¿verdad? Donde Jesús llegaba y era bien recibido y atendido. Y Jesús amaba a esa familia. Y entonces dice de que Marta estaba afanada porque Marta quería recibir bien al Señor,
con lo material, ya. Pero María no. En cuanto Jesús llegaba, Jesús se sentaba y María se sentaba a los pies de Jesús, a deleitarse, a comer de la palabra de Dios. Ese era su deleite. Ella se estaba deleitando, escuchando la palabra grande, maravillosa y poderosa de nuestro Dios. ¿Ves? Y entonces, y dice la palabra de Dios de que Marta se quejaba y Marta le decía, Señor, dile a María que me ayude a hacer los quehaceres de la casa. ¿Ves? Pero el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás muy afanada, a ti te interesa más lo material, pero menos lo espiritual. Pero María, dice, ha escogido lo mejor. Y como ella ha escogido lo mejor, yo no se lo voy a quitar. ¿Ves? Entonces vemos de que María se deleitaba. Por eso te digo, la palabra de Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él va a conceder las peticiones de tu corazón. No estés afanado, no estés ahí angustiado, porque eso te va a traer enfermedad, te va a traer ansiedad. Es que no tengo trabajo, es que claro, como ustedes tienen que comer, yo no tengo que comer, entonces yo estoy preocupado, yo tengo hijos. No, lo que hay que hacer es decirle, Señor, gracias, 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 Señor, gracias, gracias, porque Dios va a proveer, Dios va a mandar a sus ángeles, Dios va a mandar a los cuervos, como mandó a Elías, donde Elías estaba. Tú ya has escuchado esta otra anécdota, ¿verdad? Y dice de que había una señora, una familia, y la señora oraba, y la señora decía, Señor, no tengo que comer, Señor, aquí, Señor, allá, Señor, mira, Señor, y bueno, y la mujer clamaba. Y entonces el vecino decía, ya me tiene aburrida, ya me tiene cansada, voy a ir a comprarlo y le voy a llevar lo que necesita para que se calle. Y entonces aquella persona fue y compró, ¿verdad? Y le llevó y tocó la puerta. Y entonces vino y le dejó la canasta llena de provisión. Y entonces dice que cuando la señora abrió la puerta, ¿verdad? Entonces vino, la señora se quedó sorprendida y entonces dijo, Señor, gracias Padre, gracias Señor, porque bueno, por esta bendición que me has mandado, Señor. Y aquella mujer comenzó a darle gracias y gracias. Y el vecino llegó y el vecino quiso avergonzarla. El vecino quiso, enrostrarle que no era Dios. Y entonces le dijo, no fue Dios quien te trajo eso, fui yo que fui al mercado y lo compré y te lo traje porque ya no te aguanto tanto que gritas. Y entonces ella le dijo, Señor, gracias, porque tú usas hasta el diablo para bendecirme, Señor, bendito seas. ¿Ves? Y tenemos que pedirle a Dios, tenemos que declarar la justicia de Dios, tenemos que proclamar que Dios es grande, Dios es maravilloso. David decía, joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado. ¿Ves? Porque Dios es grande. Dios ama a sus hijos. Dios está con sus hijos, ¿verdad? Dios escucha a sus hijos. Y dice, bueno, hay mucho de la palabra de Dios, ¿ves? Porque Dios es grande, Dios es maravilloso. Y en el Salmo 37, 27, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, bendito sea Dios. Ya Salmo dice, considera al íntegro y mira al justo. Salmo 37, 27, dice, bueno, el 25 decía el salmista, joven fui y envejecí y no he visto justo desamparado.
Él no ha visto justo desamparado, dice, ni su simiente que mendigue pan. Así es que Dios es grande, Dios es maravilloso, gente, tengamos confianza, creamos en Él, que Él es grande, Él es maravilloso, Él es digno de ser alabado, Él es digno de ser glorificado en todo tiempo. En las buenas y en las malas debemos de alabar a Dios, deleitarnos y declarar la confianza que tenemos en Él, que no estamos solos, sino que Dios está con nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña: en tu mano, dice en el Salmo 31, dice, en tu mano encomiendo mi espíritu, Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. O sea, tú me has redimido, tú me has limpiado, tú me has lavado, tú me has sacado del lodo, tú me has sacado del pozo, tú me has sacado del abismo, tú me has sacado de la cárcel, tú me has sacado de la enfermedad. Así es que en tu mano, Señor, encomiendo mi alma. Siempre tenemos que encomendarnos. Y dice la palabra de Dios en el 7:31, dice, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Me voy a gozar y me voy a alegrar en tu misericordia. O sea, no solamente nos vamos a alegrar cuando estemos llenos, barriga llena, corazón contento. No. Aunque la barriga nos esté haciendo, nos esté retorciéndose, alabemos a Dios. Porque la palabra de Dios decía, el Señor decía, mi pan, mi comida es la voluntad de mi Padre. Cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos de Dios, nos estamos alimentando y estamos dando alimento a otras personas. Entonces dice la palabra de Dios, ¿verdad? Ya para terminar, porque dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy, bueno, ahí pues cuando él estaba en angustia. Entonces, pero él siempre decía, ¿verdad? Ten misericordia de mí, Señor. Cuando yo esté en angustia, esté afligido, consuélame, fortaléceme, lléname, Señor. Así es que en esta hora le doy gracias a Dios porque Él es grande, maravilloso y porque me permite traer esta palabra, esta reflexión. Bendito sea mi Dios. Y si tú quieres en esta hora recibir su palabra, recíbela, no te vas a arrepentir, recíbela. Es lindo andar en la palabra de Dios, en el camino del Señor, porque la palabra de Dios nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Él nos alumbra. Él nos alumbra, como dicen, el foco, la mente. Así es que, gente, busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado. Acerquémonos a Él mientras esté cercano, antes que sea demasiado tarde. Acerquémonos a Él y confiemos en Él. Así es que tú, si quieres, puedes decirle en esta hora, Señor, aquí estoy en el nombre de Jesús. Señor, ayúdame. Por favor, escúchame, Padre. Por favor, recíbeme, Señor. Recibe, Dios, este cuerpo sucio, este corazón sucio, esta mente sucia. Recibe, Señor, todo esto malo que tengo, Señor. Esto es lo único que tengo y esto es lo único que te entrego. Recíbelo, Padre, en el nombre de Jesús. Que sea tu Santo Espíritu, Dios, limpiándome con tu aceite divino y poderoso, y que sea la sangre de Jesucristo lavándome, Señor. Lávame con tu sangre y por favor inscríbeme en el libro de la vida. Que mi nombre, Señor, aparezca claramente, Dios, para que aquel día yo pueda decir, cuando tú digas, Antonio, aquí estoy. Cuando tú digas, Mercedes, aquí estoy. Cuando tú digas, Juana, aquí estoy. Y podamos contestar
al llamamiento del Señor. Así es que Dios les bendiga, Dios les guarde, compartan gente, compartan la palabra, que para eso es. Dios les bendiga en el nombre de Jesús. Hasta el próximo mensaje.